Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro del ciclo de charlas de gestión de compra. Una alegría poder seguir avanzando con el claro objetivo de sumar herramientas y conocimiento que alimenten este espacio pensado para los profesionales, emprendedores y empresas. Hoy nos acompaña Mónica Quatquarini. Mónica es profesora de inglés con especialización en Business English, contadora pública y profesora de español para extranjeros. Tiene experiencia en el dictado de clases online y presenciales, usando en los mismos diversas biografías, audios y videos, material auténtico como diarios y revistas, y en la preparación de alumnos para rendir exámenes internacionales. La charla de hoy, la importancia de hablar otro idioma. Bienvenida, Mónica, al ciclo de charlas de gestión de compra. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida al ciclo de charlas, una alegría que estés acá con nosotros compartiendo este espacio. La verdad que un placer y bueno, bienvenida. Gracias Maximiliano, buenas tardes a todos y bueno, muy contenta de participar en tu proyecto, en tu propuesta. Buenísimo, bueno, una alegría. Vamos hoy a hablar de esto de hablar otro idioma, ¿no? Exacto, sí, la importancia. De la importancia, de lo que implica, de las distintas cuestiones en las cuales nos atraviesa por todos lados, esto que fue quizás este arranque el año pasado, el COVID, el encierro, cómo la globalización nos obligó también a revisar esta otra parte, ¿no? Sí, decir, y hacer cambios, sí, debido a necesidades y exigencias también. Más allá del tema, era importante, digamos, dividir en el tema profesional y académico y también personal, de aprender un idioma, de hablar otro idioma. Porque, digamos, también por uno mismo, no solo por, la exigencia de la globalización y, en cuanto a la pandemia, también hay otras formas ahora, digamos, no solo presencial, sino también online. O sea, eso, el home office, y también la enseñanza online, cambió mucho. Bien, vos hacías ahí una diferenciación no menor, que es esta cuestión de lo personal y lo profesional. Si querés arrancamos con lo profesional y con tu experiencia a partir del trabajo en empresas y con distintos profesionales. ¿Cómo viste, cómo era la situación antes? ¿Qué cambió? Sí, en realidad, siempre fue de suma importancia saber el idioma para poder, digamos, tener un desarrollo de carreras y un plan en la empresa. ¿Sí? Obviamente en empresas, multinacionales e incluso, nacionales, siempre es necesario. Siempre piden inglés. Nunca se sabe, digamos, si lo van a necesitar, con lo cual es mejor estar preparado. Pero es muy importante por el tema de el inglés de negocios, sí, la terminología, o sea, es en inglés. A veces se mezcla, pero sí o sí hay que saber los términos. Es indispensable. Y además, para la comunicación. O sea, empresas multinacionales manejan los emails en el idioma universal, que es en el inglés. Más allá de que un argentino se comunique con un español o un brasileño, que pueden hablar en portugués o incluso en español, pero no. Toda la empresa tiene que estar, digamos, en condiciones de entender ese email, esa comunicación, con lo cual el inglés es fundamental. Clarísimo. Esto que vos hablabas, ¿no? De un plan de carrera. Cualquier persona que en su desarrollo laboral quiera poder crecer o generar algo más, además de su formación que tenga, y académica, por supuesto. Sí o sí es prioritario el hecho del idioma. Sí. Dijiste 2 o 3 veces inglés. ¿Es el idioma a la hora de lo empresarial, de las organizaciones, es el que atraviesa a todos, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Porque más allá de que, ya te digo, puede haber obviamente filiales o españolas en Brasil, pero el idioma que se, digamos, prioriza es el inglés. Sí. Incluso, cuando enseño, perdón. Sí, por favor. Español para extranjeros, sí, que suelen venir, norteamericanos, europeos, griegos, sí, de diferentes países. Ellos, por ejemplo, tratan de aprender el español para el día a día, ¿sí? Para la comunicación, digamos, en forma diaria, pero en la empresa les suelen hablar en inglés, porque es el idioma, digamos, que uno aprende luego del idioma nativo, ¿sí? Del materno. Entonces, siempre es necesario.
Bien. La otra vez cuando charlábamos previo a esto, vos me decías que sucedía mucho en las organizaciones que el entorno de esa persona que venía del exterior, que hablaba inglés y demás, le quería hablar en inglés y esa persona quería que le hablen en español por esa necesidad de empezar a entender. Claro, poder practicar y sí, comunicarse acá, bueno, en Argentina. Pero claro, obviamente para ciertos temas más importantes de la empresa, digamos, de más responsabilidad, necesitan hablarle un idioma más cómodo, en el que se sientan más seguros y bueno, van al inglés, obviamente. Bien. En esta cuestión del inglés, digo, uno desde el desconocimiento te consulta, ¿no? El inglés americano, el británico, ¿cuánto termina incidiendo o influyendo la formación de la persona o de la organización? Digo, ¿no? O sea, ¿cuánto te puede llegar a condicionar desde lo técnico una formación u otra? Sí, es una muy buena pregunta, porque en realidad todo el mundo dice, el británico, americano. El idioma es uno, ¿sí? El inglés es uno, las estructuras son únicas, pero obviamente vamos a tener diferentes expresiones, ¿sí? Y palabras quizás, diferente vocabulario para una misma cosa, ¿sí? Esa es la diferencia principal entre americano y británico, y el acento, obviamente. Todos van a decir, no, entiendo más el británico, la pronunciación es más clara, menos cerrada, pero al fin de cuentas el idioma es el mismo. ¿Sí? Perfecto. Y si vos tuvieras que sugerir a la hora de formarse uno de cero, ¿con qué, digamos, qué escuela a practicar, digamos, ¿no? ¿La del idioma del inglés americano o el inglés británico? En realidad, como te decía, la lengua suele ser una sola, pero quizás a la gente le es más fácil comenzar con el británico para que sea más claro, ¿sí? Más simple a la hora de entender. Igualmente, es como más rígido. Sí, más estructurado, sí. Pero a medida que avanzan, obviamente vamos a ver diferentes acentos, regiones, ¿sí? O estados, y a entender las diferentes pronunciaciones. Porque, por ejemplo, no sé, el inglés que habla un español, un inglés, una persona de la India, ¿sí? Es diferente. Incluso los alemanes, los franceses, sí, es muy diferente. Entonces, bueno, tienen que estar capacitados para aprender. Y me suele pasar en muchas empresas que se estresan mucho a la hora de las videollamadas, ¿sí? De las calls, porque me suelen decir, yo estoy más preocupado por tratar de traducir, de entender, que, no sé, en mi propio trabajo, en una conciliación, por ejemplo, de cuentas. Claro, o sea, les hace perder el foco en lo que es realmente su trabajo. Exacto, sí, a veces pierden oportunidades laborales. En vez de estar en una multinacional, bueno, prefieren estar en otro tipo de empresa para poder desenvolverse más cómodos. Claro. Sí. Es una lástima. Ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Lo prioritario del idioma, lo de aprender y demás. Vos me decías esto de que te ha tocado gente que viene del exterior y que tenés que enseñarle el español. Sí. Con lo cual te toca estar en las dos veredas. Sí. ¿Qué es más difícil, digo, desde la formación y desde la estructuración? Porque, digamos, uno lo toma como natural, porque uno escucha que dice, quien quiere aprender el español le resulta muy complejo, y en realidad, si bien la mayoría de todos nosotros lo hablamos muy mal muchas veces al idioma y lo maltratamos mucho, no deja de ser una cuestión natural para todos. Sí, claro. ¿Es tan así? El problema es la raíz, más que nada. Si tiene una raíz latina o anglosajona, el idioma en sí. Si uno analiza, por ejemplo, el español, portugués, francés, italiano, las conjugaciones de los verbos, ¿sí? Son muchas. Entonces ahí se torna complejo el tema. La raíz anglosajona, como el inglés, en realidad no tiene esa cantidad de conjugaciones. Sí de tiempos verbales, pero es mucho más fácil conjugar las diferentes personas. Eso es lo complicado cuando viene, ¿sí? Una persona extranjera, ¿sí? Sobre todo europea, sí, bueno, de raíz anglosajona. Ese es el principal problema. Bien, y te hago una consulta. Aquellos que vienen, digamos, los orientales, ¿no? Que digamos, sí, vienen con otro idioma, pero, digamos, vienen a la Argentina, más allá de que la mayoría, calculo, deben venir con una formación en inglés, lo cual en ciertos niveles le permite... Sí, perdón. Sí.
Sí. No, decime, sí, ¿le permite? Sí. Les permite, digamos, entenderse y manejarse, pero también debe de haber una necesidad de querer aprender el español. ¿Te ha tocado Sí. algún caso de esos donde por ahí tenés que, a una persona que como idioma de origen tiene una lengua oriental, a través del inglés enseñarles el español? Sí, exactamente. En realidad, los orientales, ¿sí? En general es aún más complicado porque en el idioma de ellos, ¿sí? Chino, por ejemplo, no conjugan los verbos directamente, ¿sí? Ellos van a usar el verbo en infinitivo y la persona y el momento, ¿sí? Okay. Quizás uno a veces se ríe, digamos, de esa estructura, pero realmente es más simple porque el verbo va en infinitivo y te das cuenta de, por ejemplo, yo comer ayer. Vos ahí ya sabés cuándo y quién. ¿Sí? Claro. Es así realmente como es el idioma, por ejemplo, chino. Entonces, bueno, les es mucho más difícil a ellos incluso aprenderlo. Y sí, tengo experiencia sí, con asiáticos porque tanto japoneses como chinos vienen mucho a aprender tango. ¿Sí? Tienen una gran pasión por bailar tango. Entonces, bueno, sí, tengo experiencia con ellos para que tengan un acercamiento, bueno, al idioma de ellos les interesa también entender las letras de tango. Claro, claro, sí, los apasiona, digamos, el Sí. tango. Y bueno, es muy Bueno. interesante. Y bueno, además cuando vienen acá a aprender, o bueno, al menos se podía hasta hace un tiempo, veremos en un futuro cercano. Cuando volvemos a esa normalidad. Sí. Te hago otra consulta y te vuelvo un poquito a lo académico. Cuando uno habla de estas formaciones, ¿no? Digo, uno tiene una formación del idioma, el inglés, en americano, en británico, que tiene validados determinados títulos, que puede haber ido a un profesor particular, que puede haber hecho determinados exámenes. ¿Qué es lo más aconsejable de eso? Digo, a la hora de una formación y de, más allá del aprendizaje genuino de uno, el hecho de decir, bueno, a ver, ¿qué camino seguir en esa formación del idioma? Bien. Bien, sí, como hemos hablado, bueno, anteriormente, es muy importante quizás tener una formación o un título que lo habilite a uno, ¿sí? Mundialmente, ¿sí? En forma universal. Por ejemplo, bueno, esto tanto en inglés como en español. Puede ser First Certificate, TOEFL, que es Advanced, bueno, ahí ir incrementando, o el DELE, que es el diploma de español en lengua, digamos, extranjera, ¿sí? Para los hablantes de lengua extranjera. Entonces, uno, digamos, tiene un nivel igual, ¿sí? En todos los países, porque quizás uno va a un profesor particular o un instituto y tiene un nivel intermediate, advanced, pero pueden ser variados esos niveles o con diferencia. En cambio, si uno rinde estos exámenes, ya, digamos, la validación es diferente, es universal, uno tiene una idea más clara del nivel. Perfecto. Y te hago una consulta, digo, porque hablamos en este caso, quien viene del extranjero, que tiene por ahí un cargo gerencial o lo que sea, y quiere que el entorno le hable en español para poder practicar el idioma. A la inversa, digo, ¿no? Uno, digamos, maneja un idioma X. ¿Cuán importante es practicarlo? Bien, es un punto importante porque quizás si no uno pierde el contacto con la lengua y bueno, se olvida al no practicarla. Quizás uno tiene un título internacional, sí, validado, pero no lo habló por 4 años y realmente perdió mucho del contacto, sí, de la práctica. Dicen, está comprobado que se pierde el 30% por año si uno no usa el idioma. Y es mucho, realmente. Entonces es muy bueno siempre, por ejemplo, mirar series, ¿sí? Películas. Yo siempre lo recomiendo para una práctica diaria. Los subtítulos sería ideal también en inglés, bueno, o en español, según el idioma que se aprenda, pero si no, bueno, si no se puede, aunque sea escucharlo, que el oído se vaya acostumbrando, ¿sí? Al nuevo idioma. Canciones, y siempre es importante temas de interés. A mí me gusta tratar eso con los alumnos, porque digamos que uno se engancha de una manera más fácil, ¿sí? Más dinámica, y no es tan aburrido, tanto libro, tanta gramática, sino ver con cosas que a uno le llama la atención. Bien, ciertos temas. Bueno, ahí vos hablaste de los alumnos y te llevo un poco, te salgo del mundo así empresarial y demás y te llevo a las personas. Digo, ¿cuánto hay de importante, digo, porque normalmente las formaciones que hay en los colegios básicos o en los institutos y demás tiene limitantes, ¿no? Digo, ya en general el nivel educativo ha caído mucho y en lo particular en el idioma el nivel de exigencia me parece que es muy bajo.
Por otro lado, también hay una cantidad de herramientas técnicas que vienen a resolvernos muchas veces una traducción de una frase, el cómo decir una determinada palabra, pero bueno, eso no resuelve a la hora de la comunicación. Claro, es como que, bueno, salvavidas, algo que uno lo salva momentáneamente, sí. Correcto. Ahora, digo, en ese desarrollo de la persona, más allá de lo laboral, ¿cuánto hay de importante en el idioma? ¿Cuánto te ayuda a ver más? Sí, bueno, acá estamos en el ámbito personal entonces. Sí. Digamos, para poder, quizás, como decíamos, entender quizás una canción, ver una película, ¿sí? Y también integrarse con otras personas. Porque quizás viene la nueva persona, como decíamos, extranjera a la empresa. Entonces quiere salir. Y cuando salen quizás hablan en inglés, porque es más cómodo para esta persona, ¿sí? O el español. Entonces uno queda como un poco aislado, capaz. No se siente tan integrado. Entonces es muy importante también lo personal. Bueno, los viajes. Muchas personas que sienten la diferencia, ¿sí? Muchos alumnos me dicen, uy, viajé después de haber estudiado y es otra cosa. Me relacioné mucho mejor, ¿sí? O tengo el caso de un alumno, por ejemplo. Él viajó a China siendo un nivel muy básico con, bueno, otras personas de la empresa que sí hablaban inglés. Entonces, bueno, podía desenvolverse. Al año siguiente viajó solo. Fue un gran desafío para él y realmente también fue muy gratificante para mí porque él pudo desenvolverse perfectamente. Entonces, bueno, es gratificante tanto para el alumno, obviamente, la persona que se siente mejor, como para, bueno, para el profesor. Bien, y en esos casos, digo, de las familias, ¿no? Que se trasladan, que por ahí el chico va, el joven va a un colegio bilingüe, que por ahí puede tener y demás, pero, Sí. pero hay toda una parte de la socialización y de la integración dentro de los ámbitos, que por ahí digo, a la esposa o al esposo de ese empresario o mujer que trasladaron, ¿cuánto necesita esa integración desde lo humano, desde lo personal? Y es muy importante, más en los adolescentes, o sea, país nuevo, amigos nuevos. Quizás cuanto más jóvenes son, más perdidos se sienten, con lo cual es muy Claro. importante manejar el idioma, es una herramienta, bueno, para poder sentirse, bueno, mejor. ¿Sí? Y además, bueno, vos mencionabas el nivel de los colegios. Quizás, bueno, un colegio bilingüe, ahí sí realmente pueden aprender mejor el idioma. Hay, sí, bastante problemas ahora, tanto en la primaria como en la secundaria, porque es difícil nivelar a todo el alumnado. Hay Claro. gente que sabe mucho y si seguimos a los que saben mucho, los que saben menos se van a sentir perdidos. Y si es al revés, el resto se aburre, los que más saben. Es muy difícil a veces. Si uno no tiene la capacidad o, digamos, en el colegio, la posibilidad de dividir los cursos, es complicado. Sí, Ese es el además problema. que partimos de que en un colegio normal la carga horaria de idioma es muy baja, o sea, digo, no hay toda digamos, no se prioriza dentro de lo que es la formación. Exacto, sí, sí, es verdad. Salvo, Incluso salvo por el esto que vos colegio, decías, los colegios bilingües. claro, que incluso a veces bueno, tienen hasta 3 idiomas, sí, además de, bueno, del país. Sí. Correcto. Ese, claro, es un tema. Además, bueno, volviendo al tema del diploma internacional, sí, o del título internacional, mucha gente me pregunta, incluso adultos, ¿para qué me sirve? Me lo piden en las empresas. Muchas veces, bueno, con que uno lo sepa hablar, no es necesario que tenga el título internacional, pero es otra validación, digamos, y más si uno piensa ir a trabajar afuera. Ahí, digamos, se incrementa el valor. Bien. Y vos me decías también que está esto de, así como está la posibilidad de certificar y demás en el idioma inglés y tener, digamos, los títulos que corresponda, también se puede hacer en el español y que muchos extranjeros aprovechan hacerlo. Sí, incluso, bueno, básicamente los hijos más que los adultos. A veces los adultos por falta de tiempo no lo llegan a hacer, pero sí los adolescentes, sí. A partir de los, sí, 12 años ya se puede rendir. Hay como un nivel más escolar y uno más para, bueno, adolescentes mayores. Y bueno, esto es muy importante para ellos. Lo valida el Instituto Cervantes de España, bueno, en todos los países. Bien. Sí. Te,
mezclando un poquito esta cuestión de la tecnología y esto que yo te decía hoy, de que hay ciertas herramientas que te permiten por ahí un salvavidas, como vos decías. Sí, sí. También empezaron a salir aplicaciones o herramientas tecnológicas que teóricamente digo, yo en lo personal no las he usado, pero que vos decís una frase y automáticamente la traduce. Sí. ¿Es tan así? ¿Qué limitantes tiene? Obviamente que uno termina siendo rehén de la tecnología, digo, creo que esa es la primera limitante, ¿no? Sí, Que el quizás la conocimiento... fluidez, o claro, la forma de hablar con la otra persona, esperá que, claro, traduzco, bueno, quizás no es tan cómodo a la hora de hablar, pero sí, y además depende qué aplicación uno busque, ¿no? Digamos, sí, hay ciertos diccionarios internacionales, Cambridge, Oxford, Collins, que uno puede buscar y obviamente son más fieles a la lengua, ¿sí? Bien. Es mucho mejor la calidad. Y estos que te traducen automático, digo, porque yo he visto estas aplicaciones que Sí. dos en un bar y que vos le hablas al teléfono y que te traduce teóricamente tal cual lo que vos dijiste. ¿Están así? Sí. Digo, Eh, Sí, quizás, bueno, a veces hay ciertas limitaciones o el tema de la rapidez, pero bueno, obviamente que salva a la gente, pero bueno, no es lo ideal, ¿sí? Eh, obvio. eh, Est- pero bueno, Está obviamente que va en detrimento de la enseñanza, pero siempre uno está más capacitado si aprende el idioma. ¿Sí? sí, 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 digamos, como todo. sí, En esto de las tecnologías y demás, el idioma universal también es el inglés, en cuanto a los desarrollos y demás. Con lo cual digo, en todo esto que uno hoy habla de la importancia de los programadores, de las cuestiones técnicas, de todas estas empresas de desarrollo global y demás, el inglés también termina siendo prioritario. sí, 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 porque más allá de, digamos, la bibliografía también, o, no sé, las instrucciones, los manuales. Básicamente todo está en inglés, mayormente, con lo cual es muy importante para, bueno, las empresas también poder ser contratadas, bueno, y contratar gente que pueda hablar el idioma. Hablando de aplicaciones, hay una aplicación últimamente muy usada que es Duolingo, no sé si escuchaste, eh, No, no, no. que tiene varios idiomas y uno, digamos, puede hacer varios ejercicios, actividades, escucha la pronunciación. La limitación que tienen es cuando uno quiere hablar, ¿no? Porque quizás el tema del audio no lo corrige tan bien, no escucha tan bien la pronunciación y bueno, uno tampoco puede tener una conversación con una máquina, no hay un feedback. Claro, exactamente. Pero Todavía sirve no han mucho, logrado eso. sí, sirve mucho como apoyo, o sea, como algo secundario es muy útil Claro. para O practicar. sea, bien, con lo cual digo, son herramientas que complementarias al aprendizaje, quizás para esto, para poder practicar, ¿no? O sea, la escucha, esto que vos decías, una vez que uno aprende algo, poder mantener ese conocimiento que tiene, que si no está en la práctica se va perdiendo, se va diluyendo. Exacto. Sí, sí, poder hablarlo y bueno, tratar de desenvolverse. Sí. Porque uno quizás tiene toda la teoría, el vocabulario, la gramática, pero hay que hablar. O sea, y eso Claro. hay gente que le cuesta hasta en español. Timidez o bueno, o miedo a equivocarse. Sí. Sí, sí, claramente, claramente. Bueno, Eh, la verdad que Moni, nos abriste un abanico súper interesante. Te agradecemos tu tiempo. No sé si por ahí algo más que me olvidé por ahí para preguntarte, para recordar. no, quizás lo principal es, bueno, para toda la gente que quiere aprender un idioma es ganas, ganas de aprender. No importa la Bien. edad o bueno, la formación previa, es tener ganas, bueno, y voluntad. Sí, eso es fundamental. Sí. Bueno, ahí es la parte buena, en este caso digo con vos, en el sentido de la posibilidad de adaptarse y de acompañar esto que vos decías, digo, con métodos amigables, con esto de ir mezclando la cotidianeidad, una película, una serie, cosas que le resulten a la persona atractiva para poder Sí. aprenderlo. Aparte de hacerlo dinámico, porque quizás, bueno, yo preparo la clase, sí, el tema para ver, pero viene el alumno y me dice, no, hoy tengo que armar un email, una presentación para mañana, para el trabajo, ok, la armamos, bueno, la reviso, es mucho más útil para él que quizás ver un tema puntual de gramática. Entonces, Correcto. bueno, Sí, sí. tratamos de adaptarnos, ser flexibles. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Mónica, la verdad un placer, muchísimas gracias. Bienvenida al espacio de consultores asociados. Gracias. En breve esta charla va a estar en YouTube.
tu perfil también lo vamos a generar. Te encuentran en las redes también para conectarte, o sea, no solo te van a poder contactar por consultores y asociados, sino también por tus redes. Sí, Facebook, por ahí, Instagram, LinkedIn. Sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias a Te vos. mando un saludo enorme y bueno, será hasta la próxima. Gracias por la oportunidad, Maximiliano. Bueno, saludos. Que andes muy bien. Chau, chau. Gracias, igualmente. Chao.